Predicación expositiva. Bueno, antes que nada tenemos que entender qué es la predicación bíblica o expositiva. Ya en unas ocasiones se los he compartido y de verdad yo quiero ser muy enfático con esto, de verdad tremendamente enfático en que la predicación siempre es expositiva. La verdadera predicación bíblica siempre es expositiva. ¿Por qué? Porque la predicación bíblica es decir lo que la Biblia dice. Y si no estás diciendo lo que la Biblia dice, entonces no estás predicando. Estás dando una conferencia académica, estás hablando de un tema muy importante, quizás hasta relevante, pero no estás predicando. Entonces yo estoy convencido, y lo digo con cierta vergüenza, que hay predicadores que no predican. Lo único que hacen es dar una conferencia de la vida, es platicarte acerca de lo que es la vida, pero no son capaces de predicar. Entonces cuando tú quieres hacer eso, está bien, adelante, pero no te atrevas a llevarlo a la predicación bíblica, no te atrevas a llevarlo a la iglesia, no te atrevas a decir que estás hablando en nombre de Dios, porque no lo estás haciendo. Tampoco te atrevas a decir que estás predicando, porque tampoco lo estás haciendo. De la misma manera, no te atrevas a decir que tus choros, o lo que tú estás creyendo, o tus comentarios son predicación, porque no lo son. La verdadera predicación es literal, yo predicando la Biblia, tú predicando la Biblia. Eso es la verdadera predicación, predicando la Biblia. Entonces cuando tú no estás predicando la Biblia, no estás haciendo absolutamente nada. Cuando tú no estás predicando la Biblia, tú no estás predicando nada, no estás hablando nada de Dios. Tú tienes que predicar la Biblia, y por lo tanto eso se llama predicar expositivamente, porque estás exponiendo lo que la Biblia dice. ¿Por qué expositiva? Porque tú no estás hablando lo que tú crees, lo que tú encontraste, ni siquiera lo que tú quieres decir. Estás hablando lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día es común que llegas un domingo a la iglesia, un martes a la iglesia, el día de culto en la iglesia, el día que la iglesia se reúne a adorar a Dios. ¿Y qué es lo que te encuentras? Te encuentras a personas que traen ideas y usan un texto para hablar acerca de esas ideas. ¿Eso se podría decir que es predicación bíblica? Bueno, en algunas personas tienen el don de poderlo manejar, y de que literal sí, usan ese pasaje bíblico para predicar su idea y son fieles al texto. Pero son muy contadas ese tipo de personas. La mayoría de personas lo único que hacen es simplemente estar trayendo ideas y subirse arriba de un texto bíblico para traerlo, pero no están haciéndolo. O sea, no predican la Biblia, predican una ideología, predican lo que ellos creen, predican una idea y usan el texto para hacerlo, pero realmente no están predicando la Biblia. Mucha gente desafortunadamente hace ese tipo de charlas o de lo que sea, porque pues no es predicación. Entonces mucha gente hace ese tipo de charlas, hace ese tipo de cosas, pero realmente no están predicando la palabra de Dios. Lo que realmente es ser fiel a lo que la palabra dice es decir lo que el texto dice, no imponer nuestras ideas, como dice Nehemías 8:8, donde dice que Nehemías empezó a dar la enseñanza al pueblo, y una vez que empezó, fueron fieles a lo que el libro dice, y Nehemías solamente se limitó a decir lo que la Biblia dice. Y por eso procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso está en 2 de Timoteo 2:2. Y eso es muy importante, porque entonces nosotros, ¿qué parámetros vamos a tomar para decir que algo es bueno o que algo es malo? Únicamente la Biblia. Hay gente que inventa cosas que según ellos están mal, pero eso no está en la Biblia. Entonces tú no puedes decir que eso está mal. Tal vez tú puedes decir que eso a ti no te parece, que a ti no te gusta, pero tú no puedes decir eso está mal. Recuerdo que una vez alguien me decía, entonces tiene que estar, entonces si no está en la Biblia, ¿cómo decía? Si esa persona me decía, si no está en la Biblia, entonces, me decía, ¿tiene que estar en la Biblia para que tú no lo hagas? Y yo le dije, pues sí, y todavía hasta se burló. No, pues yo no creo así. Bueno, no es lo que él crea, o lo que cualquier otra persona crea, sino que literal, si no está en la Biblia, pues no está mal, no tiene por qué estar mal. Porque si de verdad, si no está en la Biblia, pues no tiene por qué estar mal, no tiene por qué estar mal.
Te digo que así me decían, me dijo una vez alguien. Entonces, tiene que estar en la Biblia, si no, si no, si lo puedes hacer. O sea, a fuerzas tiene que estar en la Biblia lo que está mal o las prohibiciones, si no, y si no está, tú lo puedes hacer. Y yo le dije, pues sí, porque pues, si no está en la Biblia, si ahí no me dice que no está prohibido, ¿por qué no lo tengo que hacer? Si ahí no me está prohibiendo que lo haga. Y dice, entonces él decía, entonces si no está en la Biblia, entonces si no está prohibido en la Biblia, entonces lo que tiene que estar a fuerzas prohibido en la Biblia, si no lo tengo por qué hacer. Y yo dije, pues sí, porque pues, si no está prohibido, yo no tengo por qué no hacerlo. Todavía se burlaba. Bueno, pero esa es una de las partes más importantes, de que no puedes imponer lo que tú creas. No puedes imponer. Si algo no está prohibido en la Biblia, tú no puedes venir a decir que eso está prohibido. Y si algo la Biblia dice que es lo que tienes que hacer, tú no puedes venir a decir que eso no está. Esa es la gran contrariedad. Tú no puedes traer prohibiciones, pero tampoco puedes añadir cosas que a ti te parecen que están bien. Mucha gente lo hace. Apuntan que la gente tiene que venir a la iglesia de esta manera, la gente tiene que vivir de esta manera, la gente tiene que hacer muchas cosas según ellos. Ok, ¿y dónde dice eso en la Biblia? No, pues en ningún lado. Entonces, si no lo dice, ¿por qué lo tengo que hacer? Y volvemos a lo mismo, ¿no? A la burla que me hicieron hace tiempo. De, o sea que que tiene que estar en la Biblia, y si no está en la Biblia, entonces ¿tú lo puedes hacer? Y yo, pues sí, si no está en la Biblia, yo lo puedo hacer. No, pues, bueno, literal, tiene que estar en la Biblia, y si no, no puedes decir que está prohibido. Porque mira, todo lo que realmente es malo para la vida, lo que realmente es malo está prohibido. Claro, no nos vamos a poner, por ejemplo, recuerdo que una vez decían, ¿será pecado ver 2 horas de la televisión? Pues no. O sea, yo sé que cualquier religioso va a inventar que sí, que porque ¿dónde está tu delicia? Pero eso no es cierto. Simplemente no es pecado, porque no está prohibido. Sí, exactamente. Ahora, todo tipo de predicación bíblica como la que estamos viendo, todo apunta a Cristo. Y hay mucha gente que llega perfecto el primer punto, lo hace muy bien, es fiel al texto, predica el texto, enseña el punto. Pero así como el Titanic, naufragan. ¿En qué parte? En que dejan de ser cristocéntricos. ¿Cómo que cristocéntricos? Muy bien. Cristocéntrico se llama que apuntarás a Jesucristo. Ahora, habrá quien va a decir, es que Jesús solamente aparece en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los primeros 4 evangelios. Lo demás no está Cristo. Entonces, nada más los 4 evangelios van a apuntar a Jesús. Lo demás no apunta a Jesús. Bueno, si tú tienes esa idea y tienes poco tiempo de ser cristiano, ahorita explicamos esa parte. Si tú llevas muchos años de ser cristiano y todavía crees que solamente Mateo, Marcos, Lucas, Juan hablan de Jesús, pues qué pena por ti, la verdad. Lo siento mucho por ti. Aquí no es guardería, aquí no es nanería, aquí no educamos bebés, aquí yo no me pongo a perder el tiempo porque no tiene ningún caso. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Toda la escritura, los 66 libros de la Biblia, apuntan a Jesucristo. No hay un libro de la Biblia, ninguno, que no esté apuntando hacia Jesucristo. Todo el libro de la Biblia, Génesis, apunta hacia Jesucristo. Éxodo, apunta hacia Jesucristo. Ahorita no me voy a poner a hacer una clase de bibliología, ni de nada. Como recuerdo cuando hace mucho tiempo empezaba y llegaba la gente ignorante, yo todavía más ignorante, todavía querer perder mi tiempo con esa gente. Y llegaba, a ver dónde está en Génesis, a ver dónde está en Éxodo. Y yo no me voy a poner a hacer eso porque el tiempo no lo da. Pero lo cierto es que todos los libros de la Biblia apuntan a Jesús. O sea, si tú agarraras, te saltaras de cada libro, no sé, de Génesis te fueras a Reyes, y de Reyes te fueras a Levítico, y de Levítico te fueras a Apocalipsis, pero leyeras concisamente, escúchalo muy bien, como debe de ser, te das cuenta de que todo apunta hacia Él, hacia Jesucristo. La Biblia no se hizo para darte enseñanzas comunes, no se hizo para darte historias bonitas.
La Biblia no se hizo para darte aplicaciones bonitas. La Biblia, como una vez lo dijo el doctor Sugel Michelin, no es la galería de los héroes de Marvel, ni la galería de los héroes de DC, ni ellos son el chiste. Porque si Dios hubiera querido que que fueras como David, pues entonces Él te hubiera dado a David y no te hubiera dado a Jesucristo, Él no hubiera mandado a Jesús. ¿Qué necesidad tenía Dios de mandar a su hijo a morir en la cruz? Mejor nada más te dice, sé como David y ya. Y las mujeres sean como Esther y ya. Sí, y los hombres no sean como Jacob y ya. Así lo hubiera dejado Dios y San se acabó. Pero Él no se limitó a eso. Si eso hubiera sido el chiste, pues simplemente nos dice, sean moralmente bien y hasta ahí. Pero Dios mandó a su hijo. Entonces Dios no iba a mandar a su hijo si no hubiera sido tan importante y si fuera más importante que de la Biblia hiciéramos historias aplicativas, historias comunes que simplemente nos llevaran a ser buenas personas morales. Ahora, si los héroes fueran Esther, David, etcétera, etcétera, cada uno de ellos, si cada uno de ellos fueran los héroes, Dios no hubiera mandado a su hijo a morir en la cruz. ¿Para qué lo mando? Si los héroes son David, Esther, Jacob, Daniel, Esdras, y hay mucha gente que ellos son sus héroes, son su manera de ser. Ellos solamente tienen vista para Daniel, solamente tienen vista para Jacob, solamente tienen vista para Esdras, en fin, para Moisés, otros solamente para David, y yo quiero ser como David, y etcétera, etcétera. Bueno, ese nunca fue el fin de la Escritura. La Escritura fue dejarnos únicamente a Jesucristo como el centro. Pero todo esto es con el fin de llegar a la gloria de Dios, como lo dice Romanos 11:36. Todo esto es para la gloria de Dios. Recuerdo que una vez alguien, igual en un sentido muy ignorante, me decía, pues, ¿para qué quieres predicar? Bueno, uno es en aquellos tiempos bastante torpe y pues sale con sandeces como, pues es que, pues es el mandato de todos. No, ¿qué mandato ni qué nada? Y todavía se burlan de ti, ¿no? Bueno, si tú quieres saber por qué predicamos, los que realmente predicamos para la gloria de Dios, nuestro principal objetivo es la gloria de Dios. Yo sé que muchos aquí podrán decir, bueno, ganar almas, bueno, ser buena gente, bueno, no sé. Pero el principal objetivo, para ti, predicador que estás aquí presente, debe de ser la gloria de Dios. La gente muy bien, me da gusto. Pero tú tienes que tener presente que va a haber personas que no les va a interesar tu predicación. Y que no solamente se van a burlar, no que no les va a importar. Habrá personas que tal vez van a disfrutar tu predicación, pero realmente no se van a convertir. Así que nuestro fin tiene que ser la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo tenemos que llevar este fundamento a la práctica? Bueno, el apóstol Pablo le decía a Timoteo que él predicara la palabra. Y nota, predica la palabra. O sea, cuando él le dice, Timoteo, predica la palabra, quiero que hagamos un poquito de imaginación. Y no me pienso tardar mucho en esta parte. Pero el apóstol Pablo, a punto de morir, sus últimas palabras a Timoteo no son, Timoteo era un joven pastor. Bueno, sus últimas palabras a Timoteo no son, acuérdate de los talentos, acuérdate de las fiestas, acuérdate de darles estudios bíblicos, acuérdate de llenarles de teología. No. Sus palabras más esenciales son, predica la palabra. Timoteo, predica la palabra. Timoteo, predica la palabra. Y él no se cansa en enfatizar el punto, predica la palabra. Entonces nosotros no podemos pensar, ni por quien sea que lo diga, ni por quien sea que se burle de nosotros, que nosotros tenemos que abandonar el ministerio, o que tenemos que dejar de predicar. No importa quién lo diga, la mayoría de las veces te lo voy a decir así. Son gente frustrada, son gente ignorante, son gente que en su vida ha predicado, pero eso sí, son los número uno para criticarte. Pero bueno, hay gente que no, ni eso, solamente está burlándose de esto. Perfecto, que se burlen, ese es su problema. Pero la realidad es que así se burlen, así te denigren, así te digan lo que sean, tú no puedes dejar ese objetivo de predicar la palabra. No lo puedes dejar de hacer. Así te digan lo que te digan, no lo puedes dejar de hacer. El día de ayer teníamos un live con nuestros hermanos y amigos. Y platicando con ellos,
en el podcast que tuvimos, yo les decía, recuerda que no importa lo que te digan, no importa que se burlen de ti, ¿tú estás convencida de que Dios te llamó a predicar? Sí, no lo dejes de hacer. Y no importa qué te digan, no importa que te critiquen, tú no dejes de predicar. ¿Sí? No importa que te hagan de menos, no importa lo que sea, no dejes de predicar. Y no dejes de predicar la palabra, porque Dios prometió honrarte si tú eras fiel a predicar la palabra. Oílo muy bien, Dios prometió honrarte si tú eres fiel a predicar la palabra. Y obviamente Nehemías lo hace de una manera muy general, pero muy bien hecha, que era leer, explicó y aplicó. Así que ese no es contar historias ni entretener, sino predicar realmente la palabra. Ahora, ¿cuáles son los 4 principios que tenemos que tener en cuenta para poder predicar adecuadamente la Biblia? Ya sea un pasaje, ya sea una idea que yo traigo, que es obviamente lo que es la palabra de Dios, pero ¿cómo la debo de comunicar? 4 aspectos. El primer aspecto es el contexto. Tú nunca puedes tomar un pasaje sin tomar en cuenta todos los demás. Eso es común. Mira, yo de verdad, siempre para dar este buen ejemplo de cómo no lo debes de hacer, yo recuerdo, nunca se me va a olvidar este ejemplo porque ese es el mejor de cómo no lo debes de hacer. Una vez había un disque pastor que yo tuve la desgracia de escuchar. Entonces este disque pastor estaba diciendo: vamos a hablar de las 9 invitaciones que Dios te va a dar para este año. Era una predica. Él estaba hablando de Año Nuevo. Y cuando él empieza a hablar de Año Nuevo, él dice, primera invitación, y bueno, todas eran ejemplos torcidos, pero dio uno muy bueno de cómo no lo debes de hacer. Él agarra y dice, la última invitación, sube acá en Apocalipsis, porque en Apocalipsis dice la Biblia, cuando, fíjate, Dios le dice a Juan, el apóstol, que suba al cielo, o sea, se le aparece y le dice, sube acá, porque te voy a mostrar las cosas que han de suceder. Y Dios le dice, sube acá, pero fíjate el contexto. Dios le está diciendo a Juan, sube acá, es decir, sube para que veas lo que va a suceder. Y este señor, el disque pastor que te estoy contando, agarra y dice, sube acá, sube en tu trabajo, sube en tu economía, sube con tus hijos, no sé, sube. Pero eso no, ese pasaje no está hablando de que subas en tu economía. No está hablando de que subas en tu trabajo, no está hablando de nada de eso. Era simplemente Dios diciéndole a Juan que subiera para que viera lo que iba a pasar. Pero eso no quiere decir que esa historia esté hablando de que subas en un puesto, o que subas, o que asciendas, o que sigues subiendo. Es que simplemente Dios le estaba diciendo a Juan que subiera al cielo. O sea, algo que nada que ver de sube al cielo. El otro señor, el otro tipo, estaba diciendo que aquí Dios te está diciendo que subas en tu puesto de trabajo. Nada que ver. Y aunque parezca broma, mucha gente lo hace. Toman un pasaje y lo sacan de su lugar. Recuerdo que una vez él dijo que también, así como Absalón, el hijo de David, murió ahorcado, dice, vamos a orar y vamos a predicar que tus hijos no mueran ahorcados en deudas, ahorcados en problemas. ¿Y dónde dice eso? Que eso habla de deudas. Ay, pero es que se oyó muy bonito. Pues aunque se oiga muy bonito, fíjate, muchas veces se habla de que no contristes al Espíritu Santo, de que estás siendo infiel contra el Espíritu Santo, pero ¿sabes lo que es realmente ser infiel contra el Espíritu Santo? No ser fiel a la palabra que le inspiró. Mucha gente no lo cree, ni lo entiende. Para ellos ser infiel al Espíritu Santo es no cantar el domingo, no brincar. Y claro, es muy importante que tú adores como tú quieras. Pero eso, la verdad, lo que realmente es ser infiel al Espíritu Santo es no ser fiel a la palabra que él inspiró. Después tienes que ver la gramática.
¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que realmente es? Por ejemplo, es común que la Iglesia Católica Romana diga que Pedro, dicen, aquí dijo Pedro que él es el primer papa, porque Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi reino. Entonces los católicos dicen, ahí dice, y te lo demuestro con tu Biblia. Así como buen ridículo, ¿no? Y te lo demuestro con la Biblia, y saca tu Biblia, y aquí como si la Biblia fuera objeto de peleas, ¿no? Y mucha gente lo cree, ¿no? Solamente usa la Biblia para andar ahí peleando y bueno. Y entonces la gente dice, aquí dice. Bueno, lo que la traducción real dice es, tú eres Pedro, y sobre este peñasco edificaré mi reino. Por ejemplo, hoy estamos teniendo, en unos momentos más vamos a continuar con nuestra serie del libro de Eclesiastés. Y llegamos a un capítulo muy importante, donde Dios agarra y él dice que hay tiempo de matar. Entonces, cuando vemos esa parte en Eclesiastés, dice, ay, ahí me está diciendo que mate. No, lo que Salomón está diciendo es que hay tiempos de guerra. Y eso es lo que poéticamente le está ilustrando. El tercer aspecto es la teología, que es interpretar cada texto, cada palabra a la luz de la Escritura. Eso es teología. Teología es esta palabra a la luz, no de todo el contexto, sino este significado en el contexto de la Biblia a la luz de toda la Biblia. Por ejemplo, nosotros podemos ver que cuando Adán y Eva en Génesis pecan, ellos merecen el juicio de Dios por lo que hicieron, porque él había dicho que el alma que pecare esa morirá. Sin embargo, Dios no los mata. No solamente no los mata, sino que él mata a unos corderos, a una pareja de corderos, para sobre esta pareja de corderos poner su culpa y a Adán y a Eva perdonarlos. Eso sucede en Génesis. ¿Y qué nos muestra toda la Biblia? Que nosotros merecemos la ira de Dios. Y sin embargo Dios no pone su ira contra nosotros, sino que en la cruz del Calvario puso su ira contra su Hijo Jesucristo. Y entonces la ira ya no tocó hacia nosotros, porque le tocó a Jesucristo en lugar de a nosotros. Este es un principio teológico que se llama la justificación. Y se llama que Dios nos hizo justos, porque nosotros nunca hubiéramos sido justos. O sea, nosotros, por más que le pidamos perdón, por más que hubiéramos hecho lo que sea, eso no es suficiente. Hagas lo que hagas. Hay mucha gente que cree que la única forma de ser cristiano es cumpliéndole los méritos a Dios. O sea, nosotros, quererle cumplir méritos a Dios. Y hay gente tan religiosa que ahí está enfrascada, y es su religión, y si tú estás dentro de su religión, para ellos tú no eres cristiano. Sin embargo, la Biblia nos enseña que es Dios el que nos justifica. Eso se llama teología. Y finalmente eso se llama la cristología también, que es preguntar cómo revela esto la gloria de Dios. Entonces, para poder predicar un sermón verdaderamente bíblico, necesitamos tener en primer lugar leer el texto, la introducción breve, sin rodeos, después la explicación verso a verso, que es la explicación clara. Después tenemos que averiguar qué dice la doctrina, o sea, qué enseña acerca del texto, porque es imposible avanzar si no entendemos y si no llevamos a la congregación a lo que ahí está claramente. Y después es aplicar el texto. Esto no es de que me la paso hablando una hora y finalmente a la hora de concluir aplico. No, puede que en el momento estés aplicando la Biblia. Puede que sin que tú sigas ahí estás aplicando la palabra de Dios. Y todo esto llega con una conclusión fuerte y llamativa. Recuerdo que había alguien que decía que una conclusión fuerte es como un entrenador deportivo diciéndole a su equipo a jugar. Como dice Romanos 1:16 al 17, el tema es el poder del Evangelio. ¿Y cuál es la doctrina que hay aquí?
La justicia de Dios que se revela solo en el Evangelio. Esa es la gloria de Dios, se puede decir. La doctrina, no creas que son palabras, estudios teológicos aburridos y fastidiosos. No, hay mucha gente que eso hace de la teología, eso hace del estudio de Dios algo aburrido, tedioso, fastidioso, que mientras más tedioso, más espiritual. Bueno, ese es su problema, déjalos. Pero la realidad es que la Biblia no nos enseña eso en ningún momento. La Biblia nos enseña que la doctrina de Dios, la verdadera teología de Dios solamente nos lleva a admirarlo cada día más. Y la aplicación que hay a través de Romanos 1 del 16 al 17 es llamar a confiar en el Evangelio. No en tus obras, no en tu TikTok, no en lo que tú haces, no en lo que tú piensas, en el Evangelio. Ahora, ¿cómo debe verse el predicador? En primer lugar, una vida santa, dice 1 de Timoteo 4:16. Después es una convicción. Si en ti no hay esa convicción, no puedes hacerlo. Recuerdo que yo platicando precisamente con estos amigos, les decía que lo más importante es que ellos hacen lo que hacen por la convicción. Un gran predicador inglés decía, yo no me atrevo a predicar si no es porque Dios está conmigo. Y la razón por la que he predicado, él decía esta serie, porque él predicó una muy buena serie del Sermón del Monte, decía, la razón por la que hago esta serie es porque siento esta convicción de parte de Dios. En tercer lugar es la pasión que debes de tener. Si estás aburrido en el púlpito, la verdad es que la congregación estará muerta en las bancas. Y la dependencia del Espíritu Santo. Aquí esta parte es muy, pero muy esencial. Charles Spurgeon decía, yo prefiero hablar 5 palabras en el poder del Espíritu Santo que una conferencia de la mejor en el poder de los hombres. ¿Por qué? Porque tu poder espiritual, el poder del Espíritu Santo que hay en ti es incomparable. Hay muchas personas que se le han pasado su vida pensando que a través de pensamientos teológicos y debatiendo y peleando con la gente van a ganar a la gente. Y si tú les preguntas a cuánta gente han ganado, te van a decir que su orgulloso número es 0, 0, 0, 0. Eso sí, pregúntales de cómo han insultado a la gente, pregúntales de cómo se agarran a debatir con los demás y te van a decir, no, yo me he echado tiros, y yo agarro esto y así, y yo he insultado a la gente, y yo les digo esto, y yo me meto a su Facebook y les comento. ¿Y eso sirvió de algo? Pues no. Pero eso sí, conocen mucho estudio bíblico. Y contrario a ellos, hubo un puritano llamado George Whitefield, que con una palabra totalmente tocada por el Espíritu Santo, con labios tocados por el Espíritu Santo, convertía a miles de personas. Desde Estados Unidos, Inglaterra, convirtió a miles de personas. ¿Por qué? Porque él no hablaba palabras humanas vanas, él hablaba el poder del Espíritu Santo. Y para cerrar este podcast, la predicación no es una técnica, es una convicción que solamente la palabra de Dios transforma. Así que el predicador es un hombre bajo autoridad, proclamando el mensaje eterno del Rey. Tú no eres una persona que está ahí simplemente dando una buena plática, ni alguien que vino a compartir. Y si eso lo crees de verdad, analiza tu corazón, si estás haciendo correctamente las cosas. Y si no, también eres libre de dejar el puesto. Pero recuerda que Dios no te llamó a venir a platicar con la gente, a venir a decir un buen choro. Dios te llamó a predicar este evangelio. Y bueno, hasta aquí el videoblog de hoy.